El pecado imperdonable. Mi idea de predicar usando este canal es enseñar los principios del Evangelio y sacar de la mentira a muchos, de la esclavitud en la que de pronto puedan estar, pues estamos ya en el fin de este sexto milenio en el que nos encontramos, y abunda la mentira y también la apostasía, debido a doctrinas erradas por falsos ministros del Evangelio, pastores, evangelistas y maestros que son mentirosos, quienes solo tienen la predicación del Evangelio por negocio y se aprovechan de la fe de la gente y de su ignorancia bíblica. Y estos falsos ministros del Evangelio son instrumentos del maligno para alejar a la gente de la verdad y hacerles perder sus bendiciones terrenales y eternas, porque además de aplastarles la fe con sus mentiras, les hacen cometer pecado y no se dan cuenta de ello, porque los siguen ciegamente y nunca estudian la Biblia para confirmar si lo que les enseñan es cierto o no. Estos farsantes e impostores con caritas de ángeles fingen amar a Dios, pero su corazón está en realidad lejos de Él, y tienen a miles engañados y no son perseguidos, mientras que a quienes tratamos de enseñar la verdad basada en las escrituras bíblicas sí nos persiguen y nos censuran. Tan así que en el 2022 me cerraron un canal por el que predicaba desde hacía más tiempo. Mi nombre es Janet Mancera. Bienvenidos a este nuevo video. Hablaré del pecado imperdonable. En Mateo 12, versículos 31 al 32 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El que no será perdonado es el apóstata, el que ha sido lleno de la verdad del Evangelio, que ha tenido la revelación completa que el Espíritu Santo o Espíritu de Dios le ha dado, y al final llega a la conclusión que no es verdad, que es un engaño y rechaza a Cristo Jesús. Eso es imperdonable porque el Espíritu Santo es el que le ha dado testimonio de la verdad de Cristo Jesús, es el que obra en nosotros y nos confirma que Cristo Jesús es el Salvador y Redentor e Hijo de Dios. Y aún así, algunos terminan rechazándolo e ignorando el testimonio que ya les ha dado el Espíritu de Dios, y terminan siendo peores de lo que eran antes de haber conocido el Evangelio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo da dones como Él quiere a cada uno. A unos da palabra de sabiduría, a otros da palabra de ciencia, a otros da fe, a otros da dones de sanidad. Sanan enfermos, a otros da el don de hacer milagros, a otros da dones de profecía, a otros da el don de discernimiento de espíritus, a otros da dones de lenguas y a otros interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, del 8 al 11. Y tenemos frutos del Espíritu Santo también que podemos sentir, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Y después de haber recibido estos dones y frutos del Espíritu Santo, y de haber recibido alguna manifestación o llamado para servir en alguno de los ministerios de la obra de Dios, como es o ser apóstol, o ser profeta, o ser evangelista, o ser pastor o maestro, tengamos cuidado con a quienes oímos o a quienes escuchamos. Entonces, si después de la persona haber recibido los dones del Espíritu Santo, sus frutos, manifestaciones o llamados para servir en la obra de Dios, niega la salvación, no será perdonado. Así que no debemos cambiar de opinión. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, por nada ni por nadie,
porque perderíamos nuestra corona de vida eterna. El maligno es astuto y trata de hacer dudar a la gente, de hacerla tambalear en su fe. Usa muchos medios para hacerlo y a veces hasta personas muy allegadas a nosotros. A mí, por ejemplo, trató de engañarme con falsas doctrinas que enseñan los judaizantes. Ellos son los que enseñan que Jehová es disque Satanás. Imagínense, tal herejía, cuando Jehová es simplemente el nombre que decidió darle un traductor de la Biblia a Dios, para que se nos facilitara poderlo pronunciar, porque el nombre de Yahweh, de Dios el Creador, estaba escrito en solamente consonantes, no tenía vocales. Incluso cuando decimos Yahweh, es porque le hemos añadido las vocales A y E, porque es un nombre que no se puede pronunciar. Entonces, ese traductor, pues, decidió colocarle Jehová. ¿Cuál es el problema? Yo digo Jehová pensando en Dios. Cuando lo pronuncio, lo hago con respeto y con solemnidad. Y también enseñan estos judaizantes que el arrebatamiento es ya al final, cuando ya Cristo venga por segunda vez. Eso no es cierto. Están pasando por alto profecías importantes, datos importantes que yo doy en unos videos, y dejaré esos videos en el primer comentario de acá abajito para que vayan a ver esos videos que hablan acerca del arrebatamiento. Y hablo de detalles que muchos ignoran. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez no estudian bien la Biblia como deberían hacerlo y por eso están ciegos y enseñan a otras personas cosas erradas, y lo que hacen es dispersar a las ovejas. Por eso, hermanos, es que debemos estudiar la palabra de Dios nosotros mismos con oración todos los días, para que la venda nos sea quitada, para que podamos aprender la verdad y seamos libres de caer en mentiras. Gracias a Dios, oré, ayuné y estudié la Biblia, como todos los días lo hago, la cual es la que da testimonio de Dios. Y el Espíritu Santo me confirmó que esas enseñanzas que me estaban dando eran falsas. De hecho, me sentía mal, sentía algo que no estaba bien. Y pues el Espíritu Santo me confirmó que realmente eran falsas enseñanzas o doctrinas de demonios erradas. Solo debemos creerle a Dios y a su santa palabra, hermanos y hermanas. Estudiemos la Biblia diariamente. Así que el maligno trata de hacer que las personas claudiquen en su fe, las desanima, para que terminen pecando y negando a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor e Hijo de Dios, y vayan al lago de fuego y azufre a donde Él va a ir, porque Él ya no tiene perdón. Estoy hablando del pecado imperdonable. Esas personas que han tenido ya experiencias con el Santo Espíritu de Dios, que han hasta enseñado el Evangelio y han recibido dones del Espíritu Santo y luego niegan al Señor Jesucristo, ya no tienen perdón. Así que cuidémonos de las estrategias del maligno y no terminemos cometiendo el pecado imperdonable. Si apostatamos, estamos participando en la crucifixión de Jesucristo. En Romanos 10, del 8 al 10 dice: Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa con tu boca, hermano y hermana, que se oiga y no te dé vergüenza decirlo, que Cristo es el Señor y Dios y Salvador. Porque si te avergüenzas de decirlo, lo estás negando y el día de mañana Él se avergonzará de ti. Esfuérzate por vivir una vida de santidad y fe hasta el fin de tus días. No claudiques, no claudiquemos, no botemos la toalla, como decimos coloquialmente aquí en mi país, Colombia.
Debemos mantenernos firmes y ser constantes en la oración, en el ayuno y en el estudio diario de la Biblia. Dejaré un link en el primer comentario de este video también para que vayas a verlo, de un video que hice que habla de la oración y el ayuno, para que aprendas también a orar correctamente y a ayunar. No es matarse de hambre, hermanos y hermanas. Es importante que vean ese video y aprendan cómo podemos ayunar. En Hebreos nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 26 al 27, 29 al 31 y 35 al 39. Y ya no tarda, hermanos y hermanas, en venir nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, profecía dada al apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Debemos estar preparados en fe y en santidad para que no nos tome por sorpresa el cumplimiento de esta profecía y podamos participar de esa hermosa bendición. Entonces, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, caer en sus juicios. Es mejor tenerlo de nuestro lado que en nuestra contra. Perseveremos en la fe y en la obediencia hasta el fin de nuestros días terrenales, hermanos y hermanas. Todo el que crea en Jesucristo será salvo, y el que no crea o lo rechace será condenado. Juan 3:18. Y lamento que algunos se asusten o digan que estoy sembrando terror, que no enseño un Dios de amor sino de terror. Sí, Él es amoroso, pero también debemos obedecerle para poder ganar sus bendiciones terrenales y eternas. Simplemente enseño lo que dice su santa palabra, la Biblia. Si te asustas, hermano o hermana que me escuchas, revisa tu vida a ver en qué estás fallándole a Dios, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor que es Cristo Jesús. Primera de Juan 4:18. Con Cristo Jesús en nuestro corazón somos más que vencedores y no debemos sentir temor, sino paz y tranquilidad, porque Él está en control de todo y cuida a su remanente. Entonces, como dice en Mateo 12, 31 al 32, toda blasfemia es perdonada. Aún hablar algo en contra del Señor Jesucristo nos es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, negar las revelaciones que nos dio, las obras que hizo en nosotros, negar los llamados y finalmente negar así a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rechazándolo, pisoteando su sangre bendita que fue derramada por nosotros, no nos será perdonado jamás. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados ante el Padre por nuestra fe y por medio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si no tenemos a Yeshua, a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, en nosotros, en nuestro corazón, no tenemos paz, y nunca la tendrá aquel que nunca reciba a Cristo Jesús. Aun siendo pecadores, Él murió por nosotros, el más puro y eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, murió por todos nosotros. Esta es la buena nueva que proclamamos al mundo, que murió por nosotros, que dio su vida por amor a nosotros y que se levantó de entre los muertos para darnos a nosotros la resurrección también y vida eterna. Dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No nos alejemos de Él, abracemos la revelación completa que nos da y demos frutos de arrepentimiento diarios. Confiemos en nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús y tengamos fe en Él. Brillemos, seamos la sal y la luz del mundo. No nos creamos más que los demás, seamos mansos y humildes de corazón. Perseveremos en la oración, oremos a menudo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así nos enseñó el mismo Salvador que lo hiciéramos en Juan 14, versos 13 al 14. Perseveremos en el ayuno, al menos una vez cada 15 días. Hagamos ayunos de 12 horas o de 24 horas para limpiarnos del mal y liberarnos de malos espíritus o demonios que nos puedan estar atormentando, como demonios de ira, de contención, de idolatría, de hechicería, de lujuria, de lascivia, de envidia, de crítica, de chisme, de depresión, de ansiedad, de enfermedad, etc. Recordemos que el mismo Yeshua, el Señor y Dios Jesucristo, enseñó que los malos espíritus o demonios solo salen con oración y ayuno. Marcos 9, del 17 al 29. Y el dinero que no invirtamos en las comidas por el ayuno, démoslo a los pobres. Los hay por todos lados y es una buena manera y oportunidad de servir y ayudar al necesitado. Perseveremos también en el estudio diario de la Biblia para que conozcamos la verdad y seamos libres de caer en engaños, porque el pueblo de Dios perece y es llevado cautivo por falta de conocimiento. Juan 8, 31, 32, Isaías 5, 13. Amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo corrompido. Esta es la verdadera religión a la que debemos pertenecer. Santiago 1:27. Porque ni las religiones creadas por hombres, ni los edificios o templos hechos por ellos nos salvarán. Nos salva es la gracia de Dios mediante nuestra fe. Efesios 2, 8 al 9. Además, Dios no habita en templos o edificios hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Él habita en quienes nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús y que en adelante nos esforzamos por hacer su voluntad. 1 Corintios 3, 16 al 17. Capítulo 6, 19 al 20. Juan 14, 23. Mantengámonos sin mancha, esforzándonos por obedecer los mandamientos de Dios. Estúdialos en Éxodo capítulo 20, en Gálatas capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 8. Te invito a que le des me gusta al video en la manita que está debajo y a que lo compartas con otros para que se enteren de estas verdades. No olvides ir al primer comentario de este video acá abajo. Allí dejaré los links de los videos que recomiendo ver. Dios te bendiga y que su paz y gracia te acompañen siempre.